de especificaciones de la familia de diodos para 1.6, bueno, 0.6 y 1.5 amperes. Bueno, yo no las encontré del fabricante ON Semiconductor, pero encontré la de 1 y la de 3 y le quería Ok, preguntar si podía utilizar esas sí, respectivamente para sí, esos sí, corrientes. sí Ok. puede. Sí, sí puede, O señor sea, no hay Eleazar. ningún problema. No, señor, justamente el detalle de la tarea es que se planteen cómo resuelvo esa situación. No encontré de 600 miliamperes, ¿qué hago? Vamos, un amper. No encontré de 2.8, pues le brinco a 3. Efectivamente es parte de la dinámica que uno tiene que aterrizar de cuando uno ya está diseñando, precisamente. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo logro conducir los 600 miliamperes? Bueno, pues no encontré, pues me voy al inmediato superior 1 amper, si es así el que le sigue. Entonces, sí las puede utilizar, señor Eleazar, sin ningún problema esas hojas de especificaciones. Ok, profe. Muchas gracias. No, de Esa nada, era mi señor. duda. Yo también tengo una pregunta, profe, con respecto a, por ejemplo, en una hoja de especificación el voltaje forward máximo es de, por ejemplo, un volt, ¿no? Ujú. Entonces, para sacar el típico, ¿es dividirlo entre dos? Si no viene el mínimo, No, no viene el mínimo. sacar la mitad. Ah, ok, perfecto. Ok, muchas gracias, profe. De nada, señor Giovanni. ¿Alguna otra preguntita, jóvenes, por ahí? Digo, si no, durante la sesión, si hay alguna duda, la contestamos sin ningún problema. Ok, continuando con nuestro tema de reguladores, ¿hay alguna preguntita de lo que vimos la última sesión sobre en términos del regulador y sus capacitores de desacoplo, chicos? Ninguna, profe, de momento. Ok, bueno, vamos a continuar con lo que es la parte de reguladores, en donde nosotros al regulador lo podemos utilizar justamente como un regulador para voltaje diferente al cual fue creado. Vamos a pensar que nosotros tenemos un regulador de la familia 7800. Recordarán que vimos una hoja de especificaciones de la 7800 donde existen y se fabrican reguladores desde 3 volts hasta 24 volts. Pero vamos a pensar que yo tuviese la necesidad de alimentar a un circuito con una tensión de, no sé, 3.62 volts, así de extremo, 3.62 volts. Evidentemente, no vamos a encontrar ningún regulador que me entregue 3.62 volts. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que desarrollar? Un circuito con un regulador de 3 volts y implementarle la mejora para que aparte de los 3 yo tenga el punto 62. O bien, vamos a pensar que yo requería regular una tensión de 6. No sé, 72 volts, 6.7. Vamos a dejarlo en 6.7. Yo encuentro un regulador de 6 volts, más no encuentro de 6.7. Entonces tendría yo que estructurar un diseño que me permita regular los 6.7, partiendo del regulador de 6 volts. O sea, yo puedo regular voltajes por encima del originario del regulador hasta un límite, por supuesto. No lo voy a llevar a que regule 50 volts con un regulador de 5 volts. No puedo, ¿sí? Pero sí puedo tensiones permisibles a los voltajes con los cuales se alimenta el regulador. ¿Sí me explico, muchachos? Ahora, esto lo vamos a hacer con el siguiente circuito, este que tenemos aquí. Aquí nosotros observaremos que tenemos al circuito regulador de 3 terminales, pero veamos que su terminal común o de referencia ya no la conecto directamente a tierra. La voy a conectar a un divisor de voltaje. ¿Por qué? Vamos a explicarlo, ¿sí? Sabemos que el regulador entre su terminal de referencia y de salida me va a entregar el voltaje para el cual fue diseñado. Vamos a pensar 6 volts, ¿ok?
Aquí en las terminales del resistor 1, yo voy a tener 6 volts. Y voy a hacer los cálculos pertinentes para que en los extremos de R2 yo tenga el punto 7. Y si nos damos cuenta, en los extremos de R1 y R2 es la salida. Por tanto, la resistencia de carga observará y recibirá en sus extremos 6.7. ¿Sí me explico, muchachos? ¿Cuál es la mecánica que vamos a hacer? O sea, vamos a conectar a nuestro circuito regulador a la carga a través de un divisor de voltaje. El divisor de voltaje, evidentemente, ¿sí?, se encargará de tener la tensión extra que yo necesite en los terminales del resistor R2. ¿Sí me expliqué, muchachos, cómo es la mecánica que vamos a llevar a cabo? Ok. Dicho esto, evidentemente, yo lo dije, vamos a partir de la ecuación que está aquí. El voltaje de salida será el voltaje del regulador, que está en los extremos de R1, más el voltaje en R2. ¿Y quién es el voltaje en R2? Pues R2 por la corriente que fluye en él. ¿Quién es la corriente que fluye en él? Vamos a verlo en el circuito. La corriente que fluye en el resistor 2 es la corriente de R1 más la corriente del regulador en reposo que viene aquí. Esta corriente en R1, pues evidentemente la calculamos de la manera más sencilla. El voltaje del regulador entre R1. ¿Sí? El voltaje del regulador ya lo tengo. Ya lo tengo. De entrada ya lo tengo. ¿Ok? Y esta corriente adicional que le voy a sumar se llama corriente en reposo del regulador. Déjeme ver la hoja de especificaciones que teníamos la semana pasada. Déjeme buscarla por aquí. ¿Estás? ¿Dónde está? Aquí estás. Aquí estás. Vamos a ver ese parámetro. Aquí está. Corriente en reposo. En inglés, the quiescent current. ¿Sí? Aquí está. Quiescent current. Esta, la típica, es 3.2 miliamperes. Esta corriente en reposo es la que me entrega la terminal de referencia del regulador. Entonces, la corriente en R1 más la corriente en reposo me dará multiplicado por R2 su voltaje. Aquí lo tenemos. Y IQ, que es la corriente quiescent, más la corriente en R1 multiplicado por R2. Le sumo la del regulador, que evidentemente es el extremo en R1, y ya tengo el voltaje que yo quiero a la salida. Notemos, el voltaje que yo quiero a la salida es un dato que yo voy a proporcionar como diseñador. Yo supuse 6.7, ¿ok? El voltaje en el regulador pues, es fijo, 6 volts. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues simplemente calcular lo que tenemos aquí. ¿Hecho? Y justamente nosotros vamos a buscar siempre que toda la corriente se vaya hacia la carga. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? O sea, no voy a hacer ningún diseño que me consuma corriente en esta rama. Por todo lo contrario, yo voy a hacer que todo mi diseño proporcione prácticamente toda la corriente de la carga, ya que una cantidad mínima para asegurar el funcionamiento del regulador. ¿Sí me explico, muchachos? ¿Sí se entiende eso, jóvenes? Obviamente, la corriente que voy a introducir aquí en R1 la voy a considerar como 5 veces la corriente en reposo. Aquí viene la nota, ¿ok? Profe, 5 una veces. pregunta. Dígame. El divisor de voltaje, ¿para qué bueno, cuál es su función ahí? ¿O por qué lo ponemos en el diseño? Ya no entendí. Sí, voy a volverlo a poner, no se lo voy a volver a explicar. Este divisor de tensión en sus extremos va a tener el voltaje que yo quiero en la carga, 6.7. ¿Ok? Supuse en el ejemplo, es un ejemplo nada más. Evidentemente yo sé que en R1 voy a tener 6 volts porque yo escojo el regulador de 6 volts. Y evidentemente el divisor me va a proporcionar con este voltaje de 6.7, 0.7 en R2, dicho de esta manera. ¿De acuerdo?
O sea, voy a cambiar el regulador. Voy a suponer que yo hago el diseño con un regulador de 5 volts, pero yo sigo queriendo los 6.7 a la salida. Entonces yo tendré 5 volts en R1 y en R2 tendré 1.7. De tal forma, perdón, que al sumar 5 más 1.7 me dé los 6.7. La finalidad de colocar al regulador es que se cumpla la tensión en la carga a partir de la tensión en la rama original con el regulador. No sé si me expliqué, señor. Sí, profesor. Hecho. Entonces, nosotros, si se dan cuenta, necesitamos forzosamente la hoja de especificaciones para tomar de ahí el dato de la corriente en reposo. ¿Ok? Quiescent current. ¿Hecho? The quiescent current. Para este circuito, estamos hablando para este regulador, perdón, 3.2 miliamperes. 3.2 miliamperes. Yo estoy mencionando, lo ideal para no tener un consumo considerable en esta rama será incrementar 5 veces su valor. Multiplique 3.2 por 5, 3.2 miliamperes por 5. ¿16? No, no me pregunte, mejor dígamelo. No, 16. ¿Cuánto, perdón, profe, había dicho? Sí. 3.2 miliamperes por 5. Sí, son 16. Sí, 16. 16 ¿16 qué? Amperes. amperes. No, señor, sería punto 16, que son 160 miliamperes, ¿no? 0.016 amperes. Ok, sí, ya. Dijimos 3.2 miliamperes, ¿verdad? En la hoja de especificaciones. Sí. 3.2, sí, yo me equivoqué. 3.2 miliamperes, ¿verdad? Me da 16 miliamperes en total. Esos 16 miliamperes son los que tendrían que fluir en R1. ¿Hecho? En R1. Luego entonces, ¿cuál debe ser el valor de R1 para que fluyan los 16 miliamperes y mi regulador es de 6 volts? $375 ohms. 375 eso. ohms. Ok, entonces, R1 tendría que ser de 375 ohms. ¿Ok? 375. Y yo sé que la corriente en reposo es 3.2 miliamperes. Entonces, si yo sigo mi formulita, evidentemente, yo aquí puedo obtener lo que ando buscando, despejo R2 a partir de todos los datos que ya tengo. ¿Sí? Aquí no viene despejada, no viene despejada. Pero si despejamos R2, obtendremos, por supuesto, el valor ideal para que me arroje los 6.7 volts que yo necesito a la salida. ¿De acuerdo? ¿Sí me expliqué eso, muchachos? Sí, profe. ¿A mí me lo puede volver a repetir? Sí, cómo no, con todo gusto. Gracias. Basados en la fórmula que aquí tenemos, vamos a calcular el valor de R1. ¿Sí? Sabemos que R1 por ley de Ohm es la corriente que fluye en él por el voltaje en sus extremos. El voltaje, perdón, en sus extremos entre la corriente que fluye en él. Perdón, ¿ok? Sabemos que la corriente en R1 va a ser 5 veces la corriente en reposo del regulador. En la hoja de especificaciones del regulador me indica que la corriente en reposo es 3.2 miliamperes. Entonces, yo multiplico por 5 esa cantidad de corriente y el voltaje del regulador, que en este caso fueron 6 volts, lo divido entre esa cantidad de corriente y nos arrojó 375 ohms. ¿De acuerdo? Ya que tengo yo este valor de resistor,
lo voy a sustituir en esta fórmula y voy a despejar R2. ¿Para qué? Para que me arroje el valor correcto de R2. Sabemos que el voltaje de salida en el ejemplo que estoy suponiendo es 6.7. El voltaje en el regulador es de 6. Yo estoy suponiendo que voy a utilizar un regulador de 6 volts. El voltaje en el regulador, que son 6, lo divido entre R1 y me va a arrojar la corriente, que era 0.016 más 3.2. ¿Ok? Entonces, yo a la hora en que despejo R2, pues me va a quedar el voltaje de salida 6.7 menos 6. ¿De acuerdo? Entre la suma de estos dos, que es evidentemente, ¿cuánto dijimos? 0.016 más los 3.2 miliamperes. ¿De acuerdo? O sea, 16 por 10 a la menos 3 más 3.2 por 10 menos 3, pues nos arroja 19.2 miliamperes. ¿De acuerdo? 19.2 miliamperes. El voltaje de salida es 6.7 menos 6, pues me da 0.7. Entre los, dijimos 19.2 miliamperes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sigo por ahí más o menos el cálculo? Y esto nos va a arrojar un resistor de 36 ohms aproximadamente. Entonces, si yo conecto un regulador de 6 volts con una resistencia de 375 ohms aquí y una de 36 ohms por acá, obtengo los 6.7 a la salida que necesita la carga. ¿Sí me expliqué, muchachos? Sí, profe. Ok, ahora, para calcular su potencia de los resistores, pues será evidentemente su voltaje por su corriente. Obviamente va a salir también una potencia de disipación pequeña, ¿de acuerdo? Lo cual nos arrojará en promedio es un resistor de, ya exagerado, 1/8 de watt, por ahí así, 1/4 de watt. Normalmente las comerciales que llegamos a encontrar a la mano inmediatamente son las de 1/4 de watt, pero existen también de 1/8 de watt, muchachos. ¿Ok? Repito, de acuerdo a lo que arroje nuestro cálculo. Entonces, nosotros calculamos el valor de cada resistor, su potencia, lo conectamos y funciona. Nos entrega los 6.7 volts que yo supuse del ejemplo. Y obviamente, Profe, dígame. bueno, ahorita que está comentando sobre las especificaciones, Sí. ¿cómo las buscaríamos en internet, por ejemplo, si necesitáramos uno de Motorola o de Fairchild? ¿El regulador? Ujú. O Ok. lo regulador o lo que sea, profe. Bueno, Para. ok. Vamos a suponer, en este caso, ¿sí? Aquí me apareció, obviamente cuando uno busca, voy a hacer una semblanza general. Yo busco en internet, que es lo que normalmente, pues también hacen ustedes, ¿no? Reguladores positivos de 3 terminales. Y me van a aparecer no solo en la familia 78, me aparecen otros. Evidentemente, en el desplegado, en la página de internet, me va a aparecer Motorola, me va a aparecer Fairchild, me va a aparecer Texas Instruments, muchas marcas. Yo selecciono la que quiera. Pero tengo también la opción de buscar regulador de 3 terminales positivo, marca Motorola, la que usted quiera. ¿Sí? Literal. Usted lo busca de esta manera y es lo que le va a arrojar. Por aquí tiene un manualito, ¿dónde lo dejé? Aquí está. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo este manual de 11 semiconductor. Aquí a la mano, digo, tengo otros diferentes, ¿no?
tengo este de 11 semiconductor, en donde vienen, pues evidentemente, dispositivos, reguladores, potenciómetros digitales, diodos, transistores, etcétera, etcétera, con sus hojas de especificaciones, diagramitas, etcétera, etcétera, ¿no? En el manual algunas ecuaciones, etcétera. Yo por eso prefiero siempre un manual, a diferencia de una hojita en internet, ¿ok? Entonces, digo, repito, yo soy de la vieja escuela, yo prefiero el papel escrito que estar consultando cosas en internet. Pero vamos, en este sentido, usted, como sus compañeros de origen, pueden buscarlo buscando, perdón, eligiendo la marca que a usted le parezca más asertiva. Yo recomiendo generalmente trabajar con Motorola, pero On Semiconductor es buena, ¿sí? Igualmente es buena National, igual buena es Texas Instruments. O sea, hay una gran variedad de fabricantes de dispositivos semiconductores. Repito, yo normalmente me he inclinado hace muchos años a trabajar con Motorola porque, pues vamos, nunca me he dado lata, literal, ¿sí? Ha tenido muy buen control de calidad sobre sus productos. Entonces, yo en lo personal he escogido Motorola, pero se vale utilizar otra marca si a usted le parece adecuado. Probablemente le resulte en la experiencia que usted va a adquirir como desarrollador más sencillo encontrar componentes de fácil acceso o el semiconductor, por decir una marca, ¿sí? O Fairchild. La Guardia dice, no, pues yo veo que venden más fácil Fairchild que Motorola. Bueno, usted se puede casar, por así decirlo, con la marca de su agrado, definitivamente. O sea, pero a la búsqueda, como lo está usted preguntando, puede consultarlo directamente hacia en internet, regulador o diodo, transistor, de tales características, marca Motorola, marca Texas Instruments, marca, no sé, Fairchild, marca Signetics, marca Thomson, la que quiera, ¿sí? Y sobre de esto ya le aparecerán ahí las diferentes opciones para que usted baje la hoja de especificaciones en concreto o dos hojas de especificaciones y de alguna manera con esto arrancar. Ahora, les voy a recomendar también cómo se adquieren estos manuales. Muy fácil, muchachos. Se inscriben en la página del fabricante, por decir algo de Motorola. Y ahorita como estudiantes, híjole, es maravilloso porque todo es gratuito, ¿ok? Se meten a la página de Motorola y van a buscar, oye, o le van a escribir, soy estudiante de ingeniería, me interesa adquirir un catálogo o un manual de transistores o de diodos o de reguladores de la marca de ustedes. Lo tienes a la venta, me puedes mandar un catálogo, o sea, yo necesito un manualito. Generalmente tienen impresos, digo, esta última edición que yo tengo de este manual es edición 2011, ¿ok? Sí, aunque ya existía el internet, existe impreso. Entonces, ustedes pueden solicitar, oye, me interesa impreso, ¿tienes? No, pues que sí, ¿me lo puedes mandar? No, pues que sí, no, pues que te lo vendo. Bueno, pues ¿cuánto me lo vendes? Muchos tienen también en electrónico. Déjame ver, por aquí tengo uno de muestra. Lo tengo aquí en la mano. Chileones. Bueno, ¿dónde lo puse? Allá sé dónde lo dejé. Está allá atrás. Bueno, existe también este tipo de catálogos en CD. Entonces, igual el fabricante les puede decir, ¿sabes qué? Tengo el CD o sea, mi catálogo de diodos o mi catálogo de reguladores en CD. La mayoría los regala
a estudiantes. Hay algunos que lo venden. Entonces, bajo ese esquema, queda a su criterio si ustedes compran o no, pero les puede enviar el fabricante, por supuesto, el catálogo de diodos o de transistores o de MOSFET o de circuitos integrados o de multivibradores. O sea, es una clasificación gigantesca, ustedes lo saben, de componentes. Entonces, bajo ese esquema, definitivamente, muchachos, sí vale la pena completamente que ustedes lo hagan y lo soliciten si así lo requieren, ¿verdad? Yo repito, yo en lo particular, yo prefiero siempre un catálogo impreso, ¿sí? Y no estarlo buscando en internet. Ok, yo me pongo a diseñar, saco mi catálogo, voy a ver el diodo fulano, sus características y adelante a estar buscando en internet. Pero repito, ese es mi caso particular, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo como más se acomoden. Digo, ustedes ya nacieron con el celular y la computadora adentro del pañal, literalmente, ya nacieron modernos completamente. Yo todavía, repito, soy de la vieja escuela. Entonces, en ese sentido, es la mecánica que le puede servir, señor Bacamontes, precisamente al respecto de esta situación. O sea, y así tal cual, usted puede buscarlo con la marca que usted quiera, definitivamente. O sea, ahí no hay una situación que digas, pues, quién sabe cuál me va a aparecer. No, usted puede buscar directamente la marca de su preferencia sin ningún problema. Ok, muchas gracias, profe. De nada, de nada. Entonces, queda resuelto lo de este circuito, muchachos, del regulador, que podemos regular un voltaje por encima del cual fue diseñado. Sí, profe. Perfecto. Ahora bien, este mismo diseño, muchachos, podemos hacerle una modificación adicional. Hacer el resistor R2 variable, ¿sí? Y tengo la opción de ponerle un potenciómetro o de ponerle un preset. Tengo las dos opciones. ¿Cuál es la diferencia entre potenciómetro y preset, muchachos? ¿Cuál era la pregunta, por favor? La diferencia entre potenciómetro y preset. El tamaño, ¿no? El preset es más pequeño. No necesariamente. Existen presets del mismo tamaño que potenciómetros. ¿Cuál es la diferencia relevante de uno con respecto al otro? ¿El potenciómetro puede variar su resistencia? ¿Y el preset qué hace? ¿El preset la mantenía fija? No. Creo Un que un preset, compañero puso la respuesta en el chat. no sé qué puso. Una se usa sobre PCB, ¿no? Y el otro, ¿no? No, señor. Voy a exhibir aquí un par de circuitos. Este es un potenciómetro y va montado sobre el PCB. ¿Sí? Este es un tipo de preset y también va montado en el PCB. Los que se ven aquí amarillitos son presets. Y también va soldado en el PCB. Y en este tamaño también tengo potenciómetros, como tengo presets, también en este tamaño. ¿Cuál es la diferencia, muchachos? Si no la saben, se vale decir. No sé, profe. No, profe, no, Ok, no No. sabría decirlo. perfecto, vamos a explicar. Ambos son resistores variables. Ambos.
¿sí? El potenciómetro es el resistor variable que el usuario puede manipular a voluntad. ¿Sí? Aquí yo le pongo una perilla y la está moviendo el usuario. Un control de volumen, un control de sintonía, un control de tono, alguna chifladura en un aparato, ¿sí? Que yo estoy variando, es un potenciómetro. ¿Ok? Repito, el usuario tiene acceso a él. ¿De acuerdo? El preset igualmente es un resistor variable, pero solamente lo ajusta el ingeniero con un neutralizador, que es una cosa como esta. ¿Okay? Se ajusta el preset a un valor ideal de calibración y no se vuelve a tocar. Se sella con un sellador especial para presets y asunto resuelto. A este no tiene acceso el usuario. ¿De acuerdo? Probablemente los han visto en alguna otra forma física, ¿sí? Que son pequeños, la mayoría, aunque repito, existen en encapsulados grandes. Se calibra, se fija y no se vuelve a tocar. ¿Es como este, profe? A ver, si alcanza a ver. Ese chiquitito. Ah, el que está hasta arriba en la esquina. Ajá. Sí, ese es de un multímetro. Sí. Sí, eso es un preset. Exactamente. Y se utiliza un neutralizador, digo, como este o parecido a este para calibrarlo. ¿Okay? Este tiene un extremo punta metálica y en el otro extremo es completamente de nylon antiestático. Un preset jamás se ajusta, muchachos. Jamás en la vida se ajusta con un famoso desarmador de esos de perillero, de relojero. Yo sé, estoy consciente que muchos de ustedes piensan que se ajusta con una de esas cosas. Pues es como si yo les dijera, cambia la llanta de tu automóvil, los que tengan automóvil, en vez de utilizar una llave de cruz, ¿verdad? Se utiliza unas pinzas de punta para cambiar el birlo. Híjole, pues, dices, ¿qué onda, no? O sea, se está burlando, qué cosa. Es tan aberrante como eso, ¿sí? Un preset no se puede ajustar jamás en la vida con un desarmador de esos. Para eso se inventaron los neutralizadores. Ok, retomando. Para ajustar a un preset siempre se necesita un neutralizador. La ventaja que tiene el neutralizador, lo voy a explicar, es la siguiente. Un preset se llega a utilizar cuando nosotros requerimos un ajuste fino o una calibración, como en el caso que mostró su compañero Manuel en uno de su multímetro. Bueno, en ese aparato, en el multímetro, probablemente, no lo sé porque no conozco el equipo completo ni la ubicación de ese preset en donde esté conectado, en qué aparato. Pero vamos a suponer, ¿verdad?, que ese preset, el multímetro de su compañero, permite ajustar de fábrica la puesta a cero en el display cuando no hay voltaje en sus extremos. ¿De acuerdo? O sea, seleccionamos voltmetro, no importa cuál, y tiene que aparecer cero en el display. ¿Ok? Por corrientes de fuga de los componentes electrónicos, evidentemente puede estar marcando por ahí .1, .001, etcétera. Pues eso me da error. Entonces, ¿qué se hace? Se pone un preset para inyectarle cierta corriente a un circuito y asegurar que yo tenga cero. Entonces, ¿qué hago? Tomo mi neutralizador, calibro a cero. Lo dejo, lo retiro y el usuario no vuelve a tocar eso. ¿De acuerdo? O sea, cerramos el multímetro, lo utilizamos y ya pueden medir sin ninguna dificultad. Bueno,
exactamente, si ese preset lo quisieran ajustar con uno de esos perilleros horrendos de desarmadorcitos de relojero que le llaman, ¿qué es lo que pasa? Ustedes aprendieron allá en la materia de mediciones que existe la interferencia electromagnética, ¿ok? Nosotros cuando tomamos con la mano uno de esos desarmadores, o sea, metálico, ¿qué estoy haciendo? Induciéndole interferencia electromagnética al equipo a través del desarmador. O sea, todo el desarmador metálico es una continuación de la mano. Cuando yo lo acerco al preset, ¿sí? Electromagnéticamente le estoy induciendo ruido. Entonces lo empiezo a calibrar y donde aparentemente cero, es cero sumado el valor de corriente del circuito más la corriente que se induce electromagnéticamente. Yo retiro la mano y en vez de aparecer 0000, aparece 0001. Y por más que le ajusto y le ajusto y le ajusto, no le doy. Porque yo mismo le estoy inyectando ruido. Para eso inventaron el neutralizador. El neutralizador no, es eléctricamente neutro, es de un material especial que no conduce electricidad. Yo puedo hacer el ajuste sin ninguna interferencia sobre el circuito. ¿Me explico, muchachos? Es para esto que se usa el neutralizador, así se llama neutralizador. Es para ajustar presets, trimmers e inductores. Sobre todo trimmers e inductores, porque ahí la interferencia es brutal, muchachos, literal, brutal. Entonces, para evitar cualquier situación anómala en el funcionamiento, se deben utilizar neutralizadores. Entonces, siempre que nosotros hagamos un diseño que lleve un preset, un trimmer o una bobina, tendremos que utilizar un neutralizador. En el mercado hay neutralizadores para todos los gustos, muchachos, literal. O sea, los hay desde, no sé, $1 hasta neutralizadores de $200 cada uno. ¿Ok? Así de sencillo, porque la marca, el acabado, el color, etcétera. ¿Sí? Pero los hay sencillos, económicos, que me sirven perfectamente bien y hay algunos que vienen en kits. Trae 10 neutralizadores diferentes para posibilidades distintas de calibración. ¿De acuerdo? Lo importante, queda comprendido la diferencia entre potenciómetro y preset. Hecho. Ahora, yo puedo diseñar mi fuente de alimentación sustituyendo al resistor R2 por un potenciómetro o un preset. Vamos a pensar que mi carga requiere 7.33 volts a la salida fijos para alguna función en particular y no se va a mover. Entonces, ¿qué hago? Yo reemplazaría R2 por un preset. ¿Okay? Le pongo aquí un regulador de 6 volts, por ejemplo, y aquí tendría yo los 1.33 adicional para que me den a la salida los 7.33. Yo lo calculo, ¿sí? Obviamente a la salida, a la hora en que yo mida, pues no me va a dar instantáneamente los 7.33 porque le puse un preset. A lo mejor me arroja 7.49 o me arroja 7. ¿Qué hago? Empiezo a ajustar con mi neutralizador el preset hasta que yo obtenga los 7.33. Ya obtuve los 7.33, lo fijo, o sea, se fija con un sellador especial y ya lo dejo, ya no se vuelve a tocar jamás en la vida. ¿Ok? Ya no se vuelve a tocar. Por ejemplo, un caso donde, híjole, ¿alguna vez han destapado algún equipo electrónico, muchachos? Yo sí. Sí, profe. De casualidad, solo de casualidad, ¿han destapado algún reproductor de CDs? Sí, yo. Sí. Sí. Ok, en el reproductor de CDs, déjame ver si tengo aquí a la mano uno. En el láser, ¿no? Creo que es- Exacto, exacto, el pick-up, se llama pick-up. Tenemos uno. En su estuche original, voy a sacarlo. Todo el mecanismo completo. Aquí está el pick-up. Y en esta parte lateral, ¿sí? Si se fijan, aquí viene un preset. ¿Ok?
Este preset me permite calibrar la cantidad de corriente que entrega el pickup para su correcto funcionamiento y enfoque en la lectura de los bits en un CD. ¿Ok? Ese se ajusta y no se vuelve a tocar. Obviamente, cuando uno se dedica al mantenimiento, puede ocurrir en algún momento que tengas que hacerle un ajuste para darle mantenimiento y siga funcionando el lector de CD sin ningún problema. Pero eso no lo van a hacer ni con una pluma, ni con las uñas, ni con un desarmador. Eso lo tienen que hacer con un neutralizador. ¿Para qué? Para que justamente evitar que haya una interferencia electromagnética sobre la corriente del láser y entonces tenga yo un problema a la hora de la funcionalidad. ¿Por qué? Porque si le pongo más corriente, va a disminuir el tiempo de vida del láser. ¿Hecho? Y obviamente, dependiendo de la tecnología de lectura de láser, igual puedo disminuir el tiempo de vida de los sensores receptores del láser, incluidos en el pickup. ¿Ok? Entonces, para eso son estos juguetes. ¿Hecho? Ahora bien, cuando yo le voy a colocar un potenciómetro, es porque necesito estarlo variando. Vamos a pensar, este circuito es una fuente de alimentación variable, ¿ok? Variable, de 0 a 25 volts, ¿sí? Yo lo ajusto regulado y obtengo a la salida el voltaje que yo quiero regulado en el momento que yo necesite. Aquí, por ejemplo, yo puedo tener un regulador de, no sé, vamos a empezar de 10 volts. Bueno, el más pequeño, 3 volts. 3 volts. Cuando yo tenga el potenciómetro al mínimo, el tap central del potenciómetro está tocando la referencia. Entonces, el voltaje a la salida es entre la terminal de salida y el punto de referencia. Como el regulador es de 3 volts, lo mínimo que tendré en la carga son 3 volts. Conforme yo empiezo a variar el potenciómetro, empieza a crecer la resistencia y empieza a crecer el voltaje a la salida, porque son 3 volts, ¿verdad? En R1, más el voltaje de caída en el potenciómetro. Entonces puedo empezar a subir 3.1, 3.2, 3.3, bla, 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 4, 5, 6, 8, 10 volts. ¿Me explico? Y de esta manera yo tengo a la salida un voltaje regulado diferente al del regulador. ¿Sí? O sea, construí una fuente variable, regulada. ¿De acuerdo? ¿Sí me expliqué, muchachos? Y por supuesto, hay reguladores cuyo voltaje mínimo es de 1.1, 1.2. Entonces yo puedo construir una fuente variable desde 1 volt hasta 25, 30 volts sin ningún problema, variable. ¿De acuerdo? Con un regulador de voltaje sin ninguna dificultad. Hago mi arreglo, lo calculo, lo construyo y va a funcionar perfectamente bien. ¿Me expliqué, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Ok. Bueno, entonces, tenemos la opción. Una salida fija para alguna aplicación o una salida ajustable con un preset o una salida variable con un potenciómetro. Existen reguladores de salida fija, como lo mencionamos en un principio, como reguladores de salida variable. Como fijos, pues existe el que acabamos de mencionar, ¿verdad? Una típica, la familia 7800 o la LM340, ¿ok? Que son salida fija. Hay voltaje positivo y voltaje negativo, pero también hay reguladores, aquí no tengo especificaciones, de salida variable, de 3 terminales, ¿sí? Que es el LM317 normalmente o el LM337, positivo y negativo, los cuales tienen un voltaje mínimo de 1.2 volts y de ahí hasta arriba hasta 25 volts. Entonces yo puedo construir una fuente de alimentación variable con ese tipo de reguladores. Ahora bien,
esos reguladores yo los puedo tener, déjame ver si por aquí puse algunas fotos. Sí, yo puedo tener a los reguladores en diferentes encapsulados dependiendo de la cantidad de corriente que yo pueda requerir. Tenemos al encapsulado TO92, al encapsulado TO220 o al encapsulado TO3. El encapsulado TO92 en los reguladores generalmente provee un máximo de 200 mA, 300 mA para pequeñas cargas. El encapsulado TO220 me puede entregar de 1 a 1.5 amperes. Y el encapsulado TO3 igualmente me puede entregar de 1.5 y en algunos casos hasta 3 amperes. Para mayores corrientes, un arreglo adicional al circuito. Un regulador de 1 amper, como el TO220, yo puedo entregar corrientes de 5 amperes a la salida si así lo necesito. Vamos a aprender a hacerlo también eso, justamente con los reguladores de 3 terminales. Entonces, repito, nosotros podemos tener a nuestros reguladores fijos o variables en estos diferentes encapsulados para el requerimiento de corriente. Repito, si vamos a hacer un diseño que consuma, no sé, 200 miliamperes y lo requiero fijo, compro este encapsulado. No tiene caso que yo le ponga un encapsulado de 1 amper si voy a estar máximo entregando 150 o 200 miliamperes. Es un desperdicio. Y obviamente en costo también es un desperdicio. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese esquema, repito, podemos tener a nuestros circuitos reguladores fijos, variables, semiajustables o ajustables 100%, dependiendo de la necesidad. En todos los casos, tendré que colocarle sus capacitores de desacoplo a la entrada y a la salida. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, profe. Ok, No, profe. Todo bien. de acuerdo. Entonces, como regulador de voltaje, no tenemos dudas. No, profe. Hecho. Bueno, nuestro regulador de voltaje también, de 3 terminales, lo podemos utilizar como regulador de corriente. En donde la carga ahora toma el lugar de lo que sería el resistor R2, si se fija. Pero ahora el voltaje de salida, el condensador de salida no va de aquí a tierra, sino va exactamente en los extremos del regulador. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Garantizar la cantidad de corriente en la carga independientemente de la carga. Justamente regular la corriente. ¿Hecho? ¿Y cómo se hace? Muy fácil, muchachos. La cantidad de corriente que requiere la carga, pues va a ser igual a la cantidad de corriente en R1 más la corriente en reposo del regulador, como aquí lo tenemos. Evidentemente, si yo requiero 1 ampere en la carga, bueno, pues tendré que hacer el cálculo, ¿ok? 1 ampere será el cociente del voltaje de salida entre R1 más la corriente en reposo del regulador. Y aquí es donde cambia justamente el valor de R1 para asegurarme ese valor que yo necesito en términos de la corriente en la carga, ¿sí? Sin importar qué carga yo ponga, siempre voy a tener la misma cantidad de corriente ahí. Si es una carga pequeña, va a fluir, por decir, algún amper. Si la carga es más grande, sigue fluyendo 1 amper. Y la pongo más grande, sigue fluyendo 1 amper. Aun cuando pueda soportar más, siempre va a estar anclada la corriente al valor que yo necesite en ese momento. ¿Sí me expliqué, muchachos? ¿No se entendió, Diego? No, sí, profe. Todo bien. Ok, si hay dudas, con toda confianza, por favor. Ok. Y como veremos, para calcular R1 y lograr esa cantidad de corriente, pues es simplemente despejarlo. El voltaje de salida, ¿sí?,
entre la diferencia de la corriente en la carga menos la corriente en reposo del regulador. Y de esta forma obtenemos el valor de R1 para cargas diferentes, manteniendo la misma cantidad de corriente en la misma. Profe, Sí, una pregunta. Ahí en el diagrama del circuito, en donde dice RL al 50% se refiere al valor no. medio. No. Olvida el 50%. Esto Ah, aquí se imprimió, perdón, aquí se puso porque lo tomé, el diagrama lo construí con el multisim. ok. ¿Sí? O sea, esto quiere decir que en el multisim quedó a la mitad del ajuste del preset que tengo yo aquí. O sea, olvida el 50%, eso no tiene nada que ver. Aquí lo que me interesaba era colocar el símbolo del potenciómetro variable, que es justamente el preset, para representar que la carga puede variar y siempre voy a tener la misma cantidad de corriente. Eso es a lo que se refiere. Esto que está aquí no quiere decir que va un preset aquí, hago la aclaración. O sea, yo puedo tener, perdón, diferentes circuitos que consuman todos, sin excepción, 1 amper, o 500 miliamperes, u 800 miliamperes, etcétera. Independientemente cuál sea la carga que yo coloque, siempre tenga yo en sus extremos la cantidad de corriente regulada por el regulador. ¿Sí me expliqué? Esa es la finalidad, y repito, este 50% no significa nada, simplemente se colocó ahí en el multisim y fue todo. Ok, profe, gracias. De nada. Voy a tratar de corregirlo para borrárselo y volverlo a poner aquí, para que no se confunda, pero está bien si preguntó, o sea, no, esta no es una resistencia variable, quiere decir que yo puedo tener diferentes cargas y siempre voy a tener la misma cantidad de corriente fluyendo en esa rama. Eso es lo que busco que se entienda con este diagramita. ¿Ok? Sí, profe. Preguntas hasta aquí, muchachos. Por mi parte no, profe. ¿No? Ok. Déjame tomar asistencia. Una vez, antes de que se me vaya el tiempo, vamos a mover al regulador multiterminal. El regulador multiterminal, este es un ejemplo, quiero aclarar, este es un ejemplo de la aplicación de un regulador multiterminal. Este es un tipo de regulador, muchachos. Hay varios. Justamente este circuito que tengo aquí es ese. ¿Ok? Es un regulador multiterminal. Esto es una fuente de alimentación variable. Es la que tenemos en el diagrama, es esta. Exactamente es esta que tenemos aquí. ¿Ok? Bueno. Este regulador de multiterminales, ¿sí? Este en lo particular tiene 14 terminales y obviamente tiene ciertas limitaciones. ¿Cuál es una limitación? La cantidad máxima que entrega su salida de corriente. Este regulador puede entregar cuando mucho 150 miliamperes. Que uno dice, no, pues eso no me sirve para nada. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Se le pone un interruptor de corriente que es el transistor. Aquí lo verán al transistor. Ok, aquí está. En su disipador, aquí está. Encapsulado TO3 para una buena cantidad de corriente. En lo particular, esta fuente fue diseñada para 2 amperes. Esta fuente. Variable, por supuesto, ¿verdad? De 1.1 hasta 25 volts, 2 amperes. Obviamente, ¿quién hace la función del switcheo de corriente? El transistor Q1. ¿Ok? Hay varias configuraciones para este regulador. De hecho, lo pueden buscar en internet, muchachos. La matrícula es LM723, ¿verdad? Es un regulador que nosotros podemos utilizar para salida fija o para salida variable, para mucha cantidad de corriente o poca cantidad de corriente. O sea, tiene una versatilidad muy grande. Repito, si ustedes lo buscan en internet, lo van a encontrar y en su hoja de especificaciones
vienen diferentes circuitos propuestos para su aplicación. Incluso en la hoja de especificaciones viene una tablita en donde dice, bueno, si quieres 2 volts, pon estos resistores. Si quieres 5 volts, pon estos resistores. O sea, ya el fabricante nos facilita muchísimo, muchísimo la resolución de situaciones con este tipo de regulador. Este diagrama que ven al frente, este sí no viene en la hoja de especificaciones, ¿sí? Ese es otro diseño aparte, muy bueno, muy funcional, repito, aquí está, armado, funciona perfectamente bien, repito, hecho para 2 amperes esta fuente de alimentación. Muy estable, tiene protección contra cortocircuito también, y evidentemente, si se pone en corto, pues el que va a soportar todo es el transistor. Por supuesto, el transistor está diseñado y por eso tiene su disipador, para que en caso de cualquier contingencia, se va a calentar, pero no se va a dañar. ¿De acuerdo? Ahora, las ventajas de los reguladores de 3 terminales. Tienen una estabilidad muy grande, ¿verdad? Y son estables ante cambios de temperatura. Eso es importante. Como es un circuito integrado, no tiene un gran manejo de corriente, por lo cual no hay corrientes internas que me estén sobrecalentando el dispositivo y yo pierda regulación. La corriente generalmente la conmuto a través de un switch electrónico, que en este caso es el transistor que tenemos exteriormente en el arreglo. Este transistor yo lo selecciono dependiendo de la cantidad de corriente que yo quiera entregar a la carga, siempre acompañado de un disipador de calor. ¿De acuerdo? Ahora bien, yo puedo hacer este circuito 2, 3, 4, 5 amperes, no tengo ningún problema, porque el switch de la corriente es el que va a permitir ese flujo de corriente. No olvidemos que de entrada, si yo quiero 2, 3 amperes, pues el encapsulado de los diodos del puente rectificador debe de ser tal para ese propósito. Aquí si se fijan, ¿sí? Yo tengo la familia 5400 para 3 amperes. Aun cuando la fuente fue diseñada para 2, le pongo los diodos de 3 amperes y me garantizo de esta manera que los 2 amperes van a pasar perfectamente bien sin ninguna dificultad. El interruptor de corriente es el transistor y todo está controlado por el circuito regulador en integrado que tenemos aquí, que repito es el 723, que están viendo ustedes en el diagramita. ¿De acuerdo, muchachos? Preguntas hasta aquí, por favor. Todo bien, profe. Okay. Este apunte con este diagramita se los voy a pasar para que, vamos, quien quiera hacerlo lo puede hacer, no hay ningún problema. Quien quiera simularlo lo puede simular también, no hay ningún problema. Evidentemente, más adelante nosotros sí vamos a tener necesidad de diseñar una fuente de alimentación para su laboratorio personal. ¿Ok? Pero ya prácticamente mañana concluimos el tema de reguladores y con esto evidentemente vamos a hacer un ejercicio completo de una fuente de alimentación para que se familiaricen cómo es la mecánica y ya después les asignaré su proyecto a desarrollar para nuestra evaluación del primer departamental. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, muchachos, por favor? Pues no, profe. No, profe. ¿No hay dudas, chicos? Por el momento no. Ok. Pues dicho esto, muchachos, los veo el día de mañana.